Continuamos en Únicamente Fútbol, hoy con David Ramírez, nuestro invitado. David, ¿cómo catalogas tu paso por el Deportivo Saprissa? Fue exitoso el tiempo que estuve ahí, la verdad es que me fue bastante bien, de aprendizaje, en mi casa totalmente, o sea, yo cada vez que voy ahí me siento completo, me siento feliz y puedo decir que fue exitoso el poquito tiempo que estuve ahí. Estuviste. ¿Fue fácil o fue muy natural esa adaptación a ese primer equipo del Deportivo Saprissa, David? Fue complicado, fue difícil, pero tenía mis metas claras y obviamente jugar con gente buena, ¿verdad? Que fue cuando me tocó debutar, estaba Gambadilla, o sea, ya estaba Golovio, Ariel Rodríguez, o sea, había gente pesada, ¿verdad? Ahí estaba Douglas, ellos me ayudaron mucho a adaptarme, de hecho Douglas me ayudó muchísimo. Y creo que lo que hizo la diferencia fue que en el momento que me dieron la oportunidad la aproveché. Es que era una etapa de cambio del Deportivo Saprissa, ¿no? Un cambio de generación, donde iba saliendo sí. Walter, donde iba saliendo Alonso, el mismo Douglas, Jervis. O sea, Y no era tan fácil. También que Sí, tuvo Saprissa. y no era fácil porque era una camada de jóvenes que venía levantando la mano y tenía que hacerse de un lugar y un respeto con la afición del Deportivo Saprissa. Sí, claro, y teníamos la presión de la 30, que no llegaba, teníamos ya rato no ganarla. Y en mi primer torneo no quedamos campeones, obviamente la presión se empezó a sentir, ¿verdad? Y luego el segundo torneo fue cuando ganamos la 30, que ya el equipo era totalmente compacto, era una familia. Y Ronald se encargó de crear ese ambiente dentro del camerino y se vino la 30. Ya nos dabas una primera pincelada con este ejemplo que tuviste con Walter, pero ¿cómo se adapta un joven a un equipo como Saprissa? ¿Qué tiene que tener diferente ese joven talentoso que le dan la oportunidad para adaptarse a un equipo así? Hay que tener carácter y luego reconocer que hay jugadores que son más grandes que uno y que tienen más experiencia. Y no es hacer solo lo que ellos dicen, pero sí respetar. Para poder entrar al camerino Saprissa hay que respetar a los jugadores con más trayectoria. Eso deberías decirlo en voz alta para que se escuchen algunos. Que suban el volumen. Hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Yo respeté mucho a los grandes, pero en mis ganas de ser diferente y poder resaltar, cometí algunos errores que vamos a lo mismo. Ronald y los viejos en ese momento, que fueron Badilla, Douglas, estaba Donny Grant, ellos se encargaron de decirme, no, suave. Las cosas son así, sabemos la capacidad que usted tiene, sabemos el talento que usted tiene, pero dentro de un camerino como este, las cosas se hacen así, así, así. Entonces me tocó agachar la cabeza, seguir trabajando y darle, pero adaptándome a esas reglas que hay dentro de un camerino pesado. Te lo dijeron en un buen tono, pero también marcándote la cancha. Totalmente, sí, no, ahí me marcaron la cancha una vez y no lo voy a decir acá, pero sí, algunos me querían agarrar y darme una dosis de Ubicatex, ¿verdad? Al final de cuentas me tocó entender a las buenas y claro, gracias a Dios todo a partir de ahí salió súper bien. Poneme un ejemplo nada más de qué hacía David Ramírez para que le llamaran la atención así. Voy a dar un ejemplo de un partido que tuvimos en el Nacional contra Real Estelí. Yo agarré la bola en el círculo del medio campo y tiré un caño, nos quitaron la bola y casi nos clavan. Ese día llegué al camerino y se me vinieron todos encima, porque cómo era posible que estuviera tirando un caño en medio, y yo creo que ese partido estuvo complicado, ganamos, si no me acuerdo, o sea, si no me equivoco, fue 1-0 que ganamos, y ellos sabían lo que estaban jugando, y yo tal vez por querer verme bien y tirar un caño, y estaba poniendo en peligro el equipo, entonces llegué al camerino y casi me hacen sonado. Sí. En medio de todo esto, David, esos primeros pasos en el Deportivo Saprissa, se da la oportunidad de convertirte en legionario, yendo a Francia y a Portugal. ¿Cómo lo tomaste? Me tomó por sorpresa el ir a Francia. Estaba jugando acá en el Campeonato Nacional y prácticamente un martes me avisan que está la opción de ir a Evian. Ya el jueves preparo las maletas. Llego el sábado en la mañana a Evian y el domingo estoy jugando contra el París. Wow. O sea, en cuestión de días me tomó por sorpresa y fue una experiencia muy buena, digamos, para mí una parte personal de madurez. Pero esa no me lo esperaba, esa me llegó así de la nada. ¿Hoy podrías decir que estabas preparado para ese momento ir a Francia?
sí estaba preparado, pero todavía me faltaba crecer más. Uno cuando es joven, y vos lo sabes, uno juega y las ganas de hacer las cosas bien te hacen hacer las cosas bien, pero realmente no te sabes el partido o el juego de memoria. Que ya me pasaba en la última etapa como jugador, ya no corría tanto, ya estaba bien posicionado, ya sabía dónde podía caer la bola, ya sabía contra qué jugador estaba jugando. Uno cuando está pequeño uno anda corriendo por todo lado y quiere hacer ganas, todo, resolver todo. Exacto. Y creo que en ese momento yo estaba en esa etapa. Cuando llegué allá me topé con jugadores de gran calidad y ya ellos a mi edad ya se saben el juego, yo no. Entonces me costó mucho adaptarme. En ese momento Yeltsin estaba en Francia y él sí estaba ya había ido al Mundial de Brasil, o sea, él ya estaba en otro nivel futbolístico. Sí. Y a mí me costó mucho adaptarme, pero esa de Francia sí no me la esperaba y aún así siento que crecí mucho, me ayudó en la parte deportiva y en la parte personal. Y en ese primer juego, David, que te dice, bueno, vamos a jugar, está el martes aquí entrenando con el Deportivo Saprissa, jueves viaja y domingo juega contra el Paris Saint-Germain. Fue una cosa de locos. Cuando estaba en la banca, volví a ver para un lado. Ahí en Francia todos, el equipo de visita y el de casa, calientan en el mismo espacio. Vuelvo a ver donde están calentando Cavani, la vez y yo vuelvo a ver y yo, ¿en qué momento? ¿Qué hago aquí? Estoy aquí sentado. Sí. Y ya el profe me manda a calentar. Jugué 20 minutos. Creo que esos fueron los mejores 20 minutos que tuve en Francia, porque ya después me costó la adaptación. Pero esos 20 minutos fueron, creo que lo hice perfecto. Nada me faltó el gol, pero entré bien. Ese día perdimos 3-2. Al final no pudimos ganar, pero nos metieron gol Rabiot, Zlatan y Cavani. Y perdimos 3-2. Qué experiencia, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y lo de Portugal? Lo de Portugal sí fue un poquito más elaborado. Ya Joaquín, que en ese momento era mi representante, buscó la opción para ir cedido allá. Venía pasando un proceso complicado, que fue el tema de los princesos aquí en Costa Rica. Quedamos campeones, pero sí fue un proceso que me costó. Todavía era joven, habían cosas que me afectaban de parte de la prensa, de parte de los aficionados, y me costó mucho digerirlo. Y creo que era el momento ideal para ir a Portugal a terminar de formarme como jugador. Llegué allá, había un camerino bastante pesado, creo que ha sido el camerino más pesado en el que he estado. A mi opinión, hay camerinos complicados por figuras y hay camerinos complicados por ego. Y cuando llegué ahí habían 7 brasileños, que ellos se crean los dueños del equipo, y ya todos los demás compañeros estábamos ahí. Entonces, por ego creo que fue el equipo más complicado en el que estuve. Y por ende estuvimos peleando el descenso, y al final como a mediados de temporada empezó el torneo Copa, que quedamos campeones. O sea, teníamos un muy buen equipo, porque todos éramos buenísimos, pero en la parte de grupo no había tan buen grupo. Entonces era algo, o sea, yo me ponía a ver y yo decía, ¿cómo estamos peleando el descenso? Pero estamos en la final de la Copa, o sea, y quedamos campeones, le ganamos a Braga, le ganamos en semifinal a Benfica. Y luego en la final a Braga, y luego quedamos campeones, pero estábamos al hilo en la Copa, en el torneo nacional en la liga, sí. Y al final, en el último partido, salvamos el torneo, quedamos en primera división, y ahí tenía chance para seguir un año más, pero se venía el Mundial de Rusia, y me tocó tomar la decisión de quedarme acá en Costa Rica para pelear ir al Mundial, que al final de cuentas tampoco se me dio. Pero estuviste en la preselección, ¿verdad? Estuviste en la lista también de espera de Óscar Ramírez para esa Copa del Mundo. Sí, entré en la lista, digamos, en la prelista, y luego al final quedaron 4 jugadores fuera. A mí me tocó quedar fuera. Y fue duro, porque yo sabía que había decidido quedarme en Costa Rica para pelear un espacio para ir al Mundial. Y por ende dejé de lado la oportunidad de seguir allá en Portugal. Pero son decisiones que uno toma para tratar de crecer y buscar nuestros sueños, y no se dio. Al pasar mencionaste la etapa esa, o el momento ese de los princesos. ¿Qué sucedió en ese momento a nivel interno? Porque sí, recuerdo que era muchísima la presión que había por la falta de respeto, porque mencionaste antes que te costó mucho hacerte un espacio, que tuviste que llegar a los roles y los códigos que habían en el Deportivo Saprissa. ¿Qué pasó en ese momento que se dio esa frase y que se causó tanta polémica en el Deportivo Saprissa? Creo que afectó individualmente a algunos compañeros,
y a mi persona, pero no en la parte grupal porque quedamos campeones. Más bien eso nos hizo fuertes. Pero yo te puedo hablar por lo que yo viví. Me costaba ir a cenar con mi esposa, digamos, que ya la gente se reía, o iba al súper y ya nos decían cosas, tal vez, faltas de respeto. Claro. Y uno como figura pública no puede actuar, o sea, hay que No quedarse poder callado. reaccionar. Y eso me afectó muchísimo. Pero en la parte grupal más bien nos hizo más fuertes. Quedamos campeones en el Morera. Yo le hice asistencia en la final a Colindres. Creo que eso fue como la cereza al pastel, porque había sido un año complicado. Pero ahí aprendí a convivir con un montón de cosas que lleva el ser futbolista y el llegar a una madurez y aceptar que, bueno, al final de cuentas le dicen algo a uno, pero realmente uno lo cree, digamos, si lo están ofendiendo a uno, es mejor quedarse callado, claro, y no recibir, digamos, esa ofensa, sino uno sabe lo que uno es realmente. Entonces, así fue como lo viví, fue complicado. Pero... Y creo que el fútbol te puso en dos panoramas, ¿verdad? Un camerino con demasiados egos y con resultados de ahí casi muy malos por el descenso en Portugal, a un camerino muy unido que trabajó por un bien común y termina levantando una copa. Sí, ¿Lo puedes ver, sí. lo puedes analizar así? Sí, fue antes. De hecho, los princesos fue antes de irme para Portugal. Ah, fue antes. Ajá, Okay. Y me fui súper contento de acá, y cuando llegué allá me tomó 6 meses el aceptar, digamos, cómo era el camerino realmente, porque los otros 6 meses sí los jugué casi que todos los 6 meses completos. Los primeros 6 meses me costó mucho por eso, porque yo venía de un lugar en donde... Sí, muy unido, muy fuerte. Muy unido, todos somos familia, aparte que es un equipo grande. Y cuando llego allá era un equipo pequeño de media tabla, o sea, no sales a proponer, sino que te echas atrás, buscas el resultado, a no perder. Entonces me costó un poquito. Tuvimos un cambio de entrenador a mitad de año. Petit, no sé si... Sí, claro. Ajá, él fue el entrenador de nosotros esos 6 meses y cambió totalmente la idea. Él jugó en equipos grandes en Europa, entonces él quería un equipo que jugara bien. Sí, Petit. Emanuel Petit. Y nos ayudó a primero quedarnos en primera división y luego a que el fútbol que realizábamos fuera un fútbol más vistoso. Ahí fue donde entré y me dio más chance de poder mostrarme como futbolista ahí en Portugal. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de cuando llegaste a Europa, ese cambio? En Francia fue la calidad y la profesionalidad de todos los compañeros. La mayoría eran jóvenes y todos ya se sabían el juego, realmente profesionales en todo el sentido de la palabra. Y creo que eso fue lo que más me sorprendió. Aquí hay mucho talento, pero en la parte mental creo que falta mucho trabajo. Aparte que, bueno, ya me voy a meter en otro tema, pero creo que las bases de los jugadores ahorita no son las mejores. En la última etapa que estuve en Guadalupe, habían muchachos ya en primera división que no tenían bases, y eso me sorprendía bastante. Un equipo pequeño, jugadores de primera división no sepan perfilarse bien o no sepan cuándo hacer bloque, o sea, muchos conceptos que realmente muy básicos. Son básicos, pero también son de las bases de divisiones menores que no están bien, o sea, no las están enseñando bien. Sí. Ya vos llegas a Europa y todos lo saben, un niño de 20 años te juega claro, al 100% y se sabe, sí, perfectamente. Entonces me quiero meter en tema para ir ganando tiempo. En ese capítulo duro que te dio el fútbol, como fueron las lesiones y muy seguidas, ¿verdad? Te recuperabas de una, volvías a caer. ¿Qué valoración ya en frío haces de estos capítulos que mermaron evidentemente tu rendimiento futbolístico? Yo sé que después de mi primera lesión, yo como futbolista no volví a ser el mismo. Ya la capacidad física no tenía algo ahí que me incomodaba, que era el tema de la lesión. Pero creo que era algo que tenía que vivir. Yo después de la primera lesión empecé a valorar realmente lo que es importante en la vida. Uno crece tanto en el fútbol, tantos años haciendo lo mismo, que lo primero para uno es el fútbol, levantarse, desayunar fútbol, almorzar fútbol, todo fútbol. Y después de la primera lesión, yo creo que Dios se encargó de enseñarme realmente el valor de la familia, el valorar a mis hijas, a mi esposa, a mis papás, a las personas cercanas. Entonces yo obviamente me siento triste tal vez por el tema de la lesión, pero me siento muy feliz y muy lleno de que así sucedió, porque realmente
volví a ver lo que es importante en la vida. Dentro de todo este tipo de esas lesiones que fueron bastante graves y una tras otra, ¿te llegaste a preguntar por qué a mí? ¿Por qué a mí otra vez? Sí. Tengo que aceptar, o sea, estuve después de la segunda vez. La primera lesión me recuperé bastante bien y me dio chance de volver a jugar. Entonces, creo que durante ese tiempo no me sentí tan mal, pero cuando me lesioné de nuevo, la misma rodilla, el mismo ligamento cruzado, ahí ya yo empiezo a sentirme realmente mal. Estuve más o menos 3 meses deprimido y yo me guardo muchas cosas. Mi esposa ni siquiera yo creo que se había dado cuenta hasta que un día exploté y ya ahí fue cuando empezamos a buscar ayuda en la parte ya más psicológica, pero sí me sentía ya acabado, digamos. Es un proceso frustrado, sí, es un proceso muy difícil que muy pocas personas lo hablan, pero o sea, realmente lo deberíamos de hablar porque no solo yo he pasado ese proceso. Y la gente más bien lo que hace es satanizarlo, pero realmente la gente lo vive. O sea, hubo un día, y lo voy a decir, yo invité a David al programa y David amablemente me dice, Maynor, ahorita no quiero, estoy enfocado en recuperarme, estoy enfocado en otras cosas y no quiero estar como en medios. Y es que uno tiene que entender esa parte, ¿verdad? Tener la empatía para saber que hay una persona que depende del fútbol, que es su profesión, con la que genera el ingreso para su familia, pero más allá es que no dejaste de sentirte jugador por la cantidad de lesiones que sufriste, ¿verdad? Y es entendible totalmente que no se quiera hablar en ese momento de algo que te está cortando las alas también. Sí, ahí quería estar con mi familia, quería volver a recuperar ¿cómo llamarlo? Mi personalidad, el yo, o sea, volver a conocerme, porque ya me tocó aceptar la realidad, ¿verdad? Y sí, en ese momento yo recuerdo que fue la decisión que tomé, pero gracias a Dios las cosas se superan, hay mucho trabajo, ¿verdad? En la parte psicológica con mi esposa, y gracias a Dios ya hoy puedo decir que soy otra vez claro. yo, o sea, yo sé que ahorita no he dado el sí definitivo, pero estoy un poquito alejado, no tengo equipo, no estoy buscando equipo tampoco, estoy enfocado en otras cosas. No he colgado todavía los tacos oficialmente, pero no es algo que me preocupa. Entonces ahí lo estoy dejando como para ver que... David, cuando estás lesionado, vamos a ver todo lo que hablamos anteriormente, de toda esa proyección que se tenía para con vos. La gente es cruel cuando te lesionas y hubieron compañeros que estuvieron con vos ahí en el día a día. ¿Cómo estás, David? ¿Ocupas algo, David? Mira, vamos al gimnasio, mira, vamos a rehabilitación, te acompaño. Lo de la gente es normal porque es aficionada, ¿no? Pero los compañeros estuvieron. Bueno, la gente, como vos decís, es normal. O sea, mucha gente que ni siquiera entiende, otros que son muy fanáticos, ¿verdad? Y la verdad es que no me afecta. O sea, ya la afición uno lo trata de manejar de cierta forma, ¿verdad? Hubieron algunos compañeros que estuvieron presentes. ¿Sabes por qué te lo pregunto presentes? antes de que sigas? Porque estuvo acá, cuando estuvo Ulises acá, que también venía con una lesión, claro, mencionó un tema parecido, que él tuvo que hacer una carta para explicar de cómo se sentía, porque recibía insultos de la gente. Solicitando empatía. Exacto, solicitando que fueran empáticos con su situación. Sí, bueno, en mi casa tal vez no le damos mucha importancia a los comentarios de la gente porque desde que debuté hasta hace poco, que ya como ya no estoy tan metido en el fútbol, desde que debuté y durante todo ese tiempo no se veían noticias, nadie veía medios, redes sociales limitadas, más que todo por un tema más de salud mental, ¿verdad? Pero sí, de vez en cuando uno veía algún tipo de comentario que ya ni le daba importancia. Claro. Y hubieron compañeros que sí estuvieron presentes. Ahí, ese tiempo, la primera lesión fue cuando Chino se encargó, Chino Oficio, sí, Luis Flores, se encargó de ser mi hermano, o sea, es como mi hermano mayor, claro, porque el fisio se vuelve indispensable en una recuperación. Él me acompañó a Chipre, estuvo conmigo en Chipre en la primera recuperación y algunos compañeros estuvieron presentes, ¿no? La verdad es que no muchos, o sea, algunos cuantos, más que todos los líderes de Saprissa estuvieron ahí. Pero sí, uno cuando se lesiona queda prácticamente solo y es uno como persona, la lesión y el fisioterapeuta. Claro. Para cerrar este bloque, David, ¿qué mensaje le da a una persona con una voz súper autorizada en el fútbol, en tema de lesiones y que emocionalmente
lograste dar, gracias a Dios, un cambio muy positivo. ¿Qué le decís a personas que están pasando un proceso similar, ya sean jugadores de fútbol o personas común y corriente que está viviendo una situación así? Bueno, primero hay que reconocerlo. Ya en el momento que uno reconoce que está mal, ¿verdad? Da el primer paso y luego buscar ayuda. Siempre dejarse guiar, dejarse ayudar es importante. Y obviamente tener la motivación, ya sea cual sea la motivación, pero tener algo que te motive a salir de ahí. Okay. En mi caso fue mi familia y fui yo principalmente el que sacó motivación de donde fuera para salir de ese momento tan complicado. Bueno, estamos en Únicamente Fútbol, volvemos nuevamente con Candy Guerrero, que nos tiene otros detalles de esas notas interesantes de nuestro programa. El fútbol genera datos y jugadas curiosas. En Únicamente Fútbol, veamos esos momentos. Hola amigos, estas son 7 curiosidades del fútbol. El 9 en el dorsal es el número que todo delantero central quiere usar. Sin embargo, en el Chelsea esto no es así por la maldición, ya que al usarlo no gozan de su suerte. Romelu Lukaku jugó 59 partidos con el 9 en su espalda y anotó solo 15 goles. Después de la guerra civil en España, los colchones se cubrían con tela de franjas rojas y blancas, tal como la camisa del Atlético de Madrid, y por eso se les llama colchoneros. Rogelio Sosa tiene el récord de más goles olímpicos, hizo al menos 7 con el Betis. En Costa Rica, el Deportivo Saprissa es el equipo que registra más goles olímpicos. Kazuyoshi Miura es un jugador japonés y es el más veterano jugando fútbol profesional en el mundo. Actualmente juega en el Olivenense de Portugal a sus 56 años como delantero. Algunos equipos evalúan a sus jugadores mediante chips. Así fue como Mbappé ganó el récord del corredor más rápido del mundo corriendo 36 km por hora por encima de Bolt. El gol más lejano registrado en el fútbol profesional lo marcó el portero Asmir Begovic en 2013 desde 91.9 metros de distancia, además de ser el más rápido marcado por un portero a solo 13 segundos del inicio. El Manchester United creó la regla de Cristiano Ronaldo porque cuando el 7 llegó ganaba $500,000 por semana y sus compañeros mucho menos, por lo que estos empezaron a bajar su rendimiento para demostrar que Ronaldo no puede anotar goles solo sino en equipo. Así que el Manchester United optó por la regla de no pagarle a nadie más de $250,000 por semana, sin importar su posición o nombre.